Bueno, están durmiendo casi todito hoy, pero es entendible. Vamos a empezar. Primero, no voy a pecar de entender que todos saben qué es un container, cómo funciona y todo eso. Me voy a ir extremadamente a lo básico. Al mediodía, mientras yo estaba almorzando, mi esposa, que no es nada del área de tecnología, me preguntó qué es un container. O sea, estamos en Containers Day, ¿qué es un container? ¿Cómo tú puedes explicarle a una persona que no es de tecnología qué es un container? Llevarlo al punto más fácil. Aquí todo el mundo sabe comer. Todo el mundo sabe de comida, todo el mundo, al menos lo básico, sabe preparar algo de comer. Yo expliqué el container hacia ella de la siguiente forma. Imagínate un equipo o un clúster como si fuera una mesa donde tú vas a preparar empanadas. Tú tienes tu masa, tienes todos tus ingredientes encima de la mesa. Ahora, ¿qué sucede? Tú tienes vegetales que van a llevar el mínimo de cocción, pero tú también tienes, por ejemplo, carne de cerdo cruda. Tú no quieres ponerla en la mesa. O sea, es algo que posiblemente te represente un riesgo, es algo que te puede afectar otros ingredientes, si vemos como ingredientes los servicios que puedan estar corriendo en el host principal, y por lo tanto tú no quieres una mezcla en sí. Imaginen el container como si fuese una bandeja que tú colocas sobre la mesa. Tú tomas esa bandeja y ahí tú pones tu carne de cerdo, por decir, o cualquier otro tipo de carne, a quien no le gusta la carne de cerdo. Y tú preparas tu producto ahí. Cuando termines, si sigues necesitándolo, ahí está. Ahora, cuando ya no lo necesites, simplemente lo quitas, descartas y no afectaste lo demás. Ahora, hay una diferencia bien fuerte con respecto a cómo sería con una máquina virtual, pero eso ya va dentro de la charla. Posiblemente es mi segunda charla en Santiago, la primera fue en 2023, o sea, si aquí hay alguien de tecnología, posiblemente ni siquiera se acuerda de mí. Yo soy Luis Tanguy, mi nickname que suelo utilizar en redes es Lord RNA. Soy Red Team Operator para una empresa en Reino Unido. Literalmente Red Team Operator es, tú te encargas de las operaciones y todo lo que implique emular cibercriminales para entender si sus sistemas están lo suficientemente robustos para enfrentar un ataque. Y no solamente van limitados al ámbito tecnológico. También soy investigador, soy desarrollador, soy malware developer. Eso es un dolor de cabeza. Ahora, sobre todo en el tiempo de la AI, tú tienes incluso que, por poner un ejemplo, engañar a la propia AI para que no trate de analizar tu propio código. Soy miembro fundador y vicepresidente de la comunidad Red Team RD en República Dominicana, la primera comunidad a nivel nacional que se encarga de ciberseguridad, tanto ofensiva como defensiva. Pasaron 4 minutos, demasiado tiempo explicando sobre mí mismo. Entonces, vamos a containers. Un container no es una máquina virtual. Ahí arranca el punto principal. Imagínense el container como la mesa que como la bandeja que les estuve explicando sobre una mesa. Imaginen la mesa como si fuese un servidor. ¿Qué sucede? Una mesa, tú la puedes entrar en cualquier espacio pequeño y usar muchas bandejas. Ahora, ya cuando tú tratas de tomar el mismo sistema y convertirlo de containers a máquinas virtuales, tú tienes muchos problemas. El problema principal suele ser recursos y los recursos también conllevan espacio, sobre todo si lo tienes en un ámbito local. Ese pequeño ejemplo que yo les puse de que simplemente
podían poner una bandeja en una mesa. Imagínense una máquina virtual como en vez de tú poner una bandeja sobre una mesa, tú tener que agregar una mesa por cada producto que tú vayas a utilizar. Ahí tienes el tema de que ya no tienes espacio suficiente. Necesitas mucho más espacio, siquiera del que vas a utilizar. Eso implica costos, implica tiempo para mantenimiento y un sinfín de cosas. Ahora, hay que entender los pros y los contras entre un container y una máquina virtual. Si se sientan y abren Google, lo voy a abrir en mi teléfono, tengo un temporizador para no abusar del tiempo, y buscan Container Escape, se van a dar cuenta que es muy probable que encuentren al menos entre julio y agosto 5 CVE que logran escapar de un ambiente containerizado hacia el host. Por lo tanto, es muy probable que si tú afectas el host, puedas comprometer otros contenedores, puedas tener un contexto mayor. Y ahí sí tú, en cierto modo, ganas, digamos que robustez y aislamiento utilizando una máquina virtual. Las máquinas virtuales están aisladas totalmente del sistema, por lo tanto, cosas que tú rompas dentro de la máquina virtual, es poco probable que accedan al sistema. Sí, no digo que no van a acceder, pueden acceder, pero las probabilidades y la cantidad de escapes de máquinas virtuales suelen ser reducidas con respecto al container. Ahora, eso no convierte totalmente a un container en algo mal con respecto a máquinas virtuales. Los containers se despliegan mucho más rápido, suelen ser más manejables y te brindan lo que tú sueles necesitar cuando una aplicación suele pasar de una aplicación utilizada por pequeñas personas a una cantidad enorme. O sea, te da un nivel de escalabilidad que a nivel de máquinas virtuales tú utilizarías demasiados recursos para tenerlas. Ahora, vamos a la parte interesante, que ya es la parte ofensiva en sí. ¿Qué busca un atacante cuando entra a un pod? Entiendan que puede ser un pod de Kubernetes, puede ser un container de Docker. Siempre se suele buscar lo mismo. Tú vas a ver desde dentro los usuarios, los privilegios y los fallos de configuración que eso conlleve. Vas a encontrar variables de entorno, monturas. En caso de Kubernetes, si está mal configurado, puedes encontrar los Service Account Tokens. Vas a encontrar namespace, DNS, pero eso que te está dando el container no es solamente ese tipo de información. Dentro ya te dio una identidad, te dio un punto inicial, te dio una zona desde donde tú puedes moverte hacia la red interna. Y eso muchas veces, cuando no está debidamente sectorizado, importa muchísimo. Ahora, un token suele representar una identidad. Un container que te permita acceder directamente a un token que de por sí el Resource Based Account Control esté mal configurado, te va a dar un dolor de cabeza. Y cuando les digo un dolor de cabeza, lo más fácil es que las personas lo vean. No está ahí. Estamos en vivo. Imagínense esta configuración donde tú, por X o Y razón,
incluso vagancia, desconocimiento, negligencia, decidiste que dentro de este namespace no tendrás un API group y tendrás acceso a recursos como los pods, que serían los containers, los servicios, el config maps y los secrets. Pero no obstante eso que tú configuraste para dar acceso a los secrets, tú decidiste que lo podían obtener, lo podían listar y aparte lo podían ver. Entonces, ahí entramos al segundo punto, que ya sería requerida una imaginación. Imaginen que instalan una aplicación web, tiene acceso al público, algún consultor te vendió que está segura porque está en un container, nadie te va a comprometer. En caso de que te comprometan, tú simplemente destruyes el container, vuelves y lo subes y ya. Te la vendieron como la hermosa panacea. Ahora, ¿qué sucede? Más arriba. Tú tienes un container que de por sí terminó en un namespace que está mal configurado. Ya ahí pasamos al punto de que por tú tener acceso, tú simplemente no estás teniendo acceso al container. Tú estás teniendo acceso a información extra que te puede proveer ese container. Por cuestiones de tiempo, ¿dónde está el joven aquí? Vamos a recorrer el demo. Nos encontramos en el punto inicial. O sea, aquí imaginen que alguien consiguió acceso al container, tiene acceso a toda la información que él te pueda proporcionar. Validas y tienes de por sí una shell interactiva donde ya tú puedes ejecutar comandos dentro del container. Aquí tu proveedor simplemente te dijo, mira, que accedan al container no significa que están accediendo al sistema. Lo suelen hacer mucho, con mucha frecuencia y suelen encontrarlo con mucha frecuencia también. Ahora, tú te encuentras ese problema de que el namespace estaba mal configurado. Te dieron permisos para acceder a ciertas cosas que tú no tenías. Revisas, te das cuenta que tienes namespace, tienes token, tienes el certificado, tienes data. Con el token, que aquí lo podemos ver, la parte inicial del token, no está el token completo, suele ser mucho más largo, tiene mucha información dentro. Tú revisas cuáles otros containers están corriendo dentro del mismo namespace. Ya ahí tú escapaste del contexto en el que estaba tu Docker. Tu Docker ya no solamente te permite tener acceso a lo que sea que estuviese corriendo ahí. Ya te dio una identidad para que tú puedas consultar el clúster. Ya tú tienes información extra. Ahora, también te permite listar los secretos. Está mal configurado. No obstante eso, te permite leer los secretos del clúster. Imagino que la gran mayoría son de tecnología. Esto es base 64. Eso se decodifica con un solo comando. Y podemos ver que una mala configuración te permitió acceso al password que está contenido para proteger la información del clúster. Bien interesante. Entonces, ahí vamos que los recursos y el access control te permitieron acceder a los pods, lista de servicios, tú podrías leer config maps, tú puedes leer secrets. En caso de que no solamente estuviese como en esta configuración, o sea, aproximadamente hace un mes, yo consulté un Resource Based Account Control
que en vez de listar los permisos que tú tenías, tenía un asterisco. El asterisco es darle todos los permisos. Imagínate un pod que tú logres crear donde tú le permitas crear otros containers que ya te den un acceso privilegiado y tú puedas montar rutas dentro del sistema principal para acceder. Ya tú tienes la lectura. Por lo tanto, los permisos te van a definir el alcance, 100%, siempre. O sea, cuando te definen el rol, te dicen qué puede ver y qué puede hacer el pod. Pero ya cuando tú accedes a los secrets y también accedes a la creación de pods, ya es algo que se convierte en crítico. Por eso suelen hacer mucho hincapié en que a los servicios, a las configuraciones, a las aplicaciones, a todo en general, tú tienes que darle la menor cantidad de privilegios posible. Ahora, hay dos ejemplos más que tengo de pods. Uno es un contenedor privilegiado y otro que simplemente en el diseño a alguien se le ocurrió la magnífica idea de que necesitaba acceder a varias rutas dentro del host principal. La explicación que se me dio en ese momento fue que él necesitaba acceder a más de 20 rutas y que eso se complicaba. Por lo tanto, él compartió el directorio raíz de golpe. Quienes lo están pensando, sí, lo cancelaron. Claro. Tú no quieres a alguien así. Entonces, imaginen el segundo acceso. Yo estuve buscando en el listado y encontré algo parecido a esto. Una carpeta llamada host. ¿Sí? Configure las rutas a mano y sobre todo, dele los permisos. O sea, no es simplemente puse la ruta. Tú puedes colocar la ruta solo de lectura o darle permisos globales. Si tú le das permisos globales, por ejemplo, en este caso, yo llegué a conseguir la IP real y estaba expuesta a Internet. Tenía un servidor SSH expuesto a Internet. Yo fui a una ruta y dentro de la ruta modifiqué los authorized keys para agregar la mía. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar aquí en host? Una receta perfecta al fracaso. Dentro de host estaba el directorio raíz completo del servidor donde estaba corriendo ese pod. No voy a enseñarle secrets a ninguno, pero si se fijan, ya yo pude acceder a un archivo que es secrets. Vamos al host, data, secrets. Y tú podrías tener acceso a lo que son los archivos dentro ya del pod principal, dentro del servidor principal, donde esté corriendo ese pod. Eso no se limita solamente ahí. Ustedes no tienen el IP, no van a llegar como quiera, está aislado por VPN. Déjame agregarle un extra más problemático todavía. Imagínense acceder al Shadow, donde ustedes puedan tener la lista de usuarios. Imagínense que aquí dentro tenga los hashes y ustedes puedan conseguir unas credenciales. O sea, tienen un buen punto de entrada. Pero mencionamos que
habían dos ejemplos. Hay otro que es privilege. Suelen utilizar privilege cuando necesitan un acceso directo a lo que es capacidades no permitidas por otros pods. Por ejemplo, tú necesitas tener capacidad de poder revisar todos los dispositivos que se conectan al host principal. Tú tienes la necesidad de poder verificar el tráfico de red, o sea, dumpear el tráfico de red que va viajando. Tú llegas a un punto donde simplemente tú puedes acceder al pod. Si se fijan, esto tú lo puedes ejecutar dentro de un pod sin privilegios y sí, te va a decir, si mal no recuerdo, ese es de LSBlock, te va a decir que no los tiene, no puede acceder al archivo. Aquí están los discos. Ya tú llegaste a leer información dentro de los discos, pero existen herramientas tipo DebugFS, que ya que el disco está siendo utilizado por el host principal, él te dirá que está busy, estoy ocupado, tú no me puedes montar en dos sistemas al mismo tiempo. Pero tú le dices, mira, déjame hacerle debug al disco para yo revisar y acceder otra vez. Cada vez que vean la ballenita, ese es un archivo de secrets que pudieron acceder. Si se fijan, es algo bien simple. Dame todo lo que esté en dep, dame todo lo que parezca un disco, dame el nombre del archivo que esté en data y accede a los secretos. Desde un contexto privilegiado también pudiste acceder. Ahí volví al mismo punto. Aquí con DebugFS no es recomendable escribir en disco. Cuando tú escribes en disco, podrías romper la sincronía que está con el host principal. Kernel panic, se cayó el proceso, el cliente no te quiere, es posible que sea tú el que pierda tu trabajo. Ahora, tú sí puedes leer y puedes acceder a cualquier ruta. Y cuando digo cualquier ruta, es cualquier ruta. Error de escritura, de en vivo. Y volvemos otra vez al mismo archivo donde está el shadow. Eso no te limita solo a tú leer, por ejemplo, el shadow. Tú podrías acceder a certificados dependiendo del privilegio del contexto, ponerte en medio de comunicaciones, 5 minutos, en medio de comunicaciones y ya de por sí causar un problema grande. Ahora, tú necesitas tener la capacidad de detección. Ya los que estuvieron en Octagonal 1 supieron escuchar sobre Falco. Falco te da un contexto a nivel de JSON, donde tú puedes acceder a los archivos. Lo puedes configurar junto con Loki, que es una herramienta para tú parsear los JSON y terminar pasando la grafana. Y tú podrías tener algo como esto. Ya aquí tú no tienes una visibilidad totalmente vacía. Si se fijan, hay un dashboard que te dice que alguien accedió a archivos sensibles.
Ahí están las dos lecturas a ETC Shadow que se hicieron. Alertas críticas, todas las alertas y una gráfica, porque muchas veces cuando ya tú pasas de cierto nivel de operatividad, a los ejecutivos les gustan los colores. Les gustan los colores muchísimo. Entonces, ahí vamos al punto que son las lecciones aprendidas. El Resource Based Account Control va al mínimo. Va al mínimo. Si tú tienes una aplicación web, tú no necesitas que esa aplicación web tenga acceso a los secrets del clúster. Bajo ningún concepto se necesita. Si no necesitas los tokens, incluso yo voy más lejos. No deje que se monten. Quítalo. Evita cualquier error que te puede pasar. Tú tienes, y vuelvo al mismo ejemplo de la aplicación web, el usuario www.data puede acceder al directorio que se usa comúnmente para guardar una web. ¿Por qué razón tú no limitarías el pod a que corra en el contexto de ese usuario, la aplicación en sí? ¿Alguien comprometió? Tiene acceso a www.data. Es muy diferente a que tú le des privilegios de root directamente. Detecta anomalías. Tú no necesitas una aplicación web que tengas dentro de un pod. No necesita estar accediendo a ETC Shadow. Accedió, ¿qué pasó ahí? ¿Quién lo hizo? Nota en la configuración. Dime quién lo hizo. Si tú no sabes quién lo hizo, considérate comprometido hasta que se demuestre lo contrario. Es mejor tú levantar otro pod, tenerlo de manera alterna mientras tú investigas, no lo borren. Suelen, cuando encuentran este tipo de detecciones, lo que suelen hacer es, comprometieron el pod, bórralo, sube otro, borraste las evidencias. Si borraste las evidencias, no sabes por dónde entraron. Y las alertas necesitan contexto. Si le daban clic a la alerta, por cuestión de tiempo, me pasé 2 minutos. Por cuestiones de tiempo, no le voy a dar. Tú puedes ver el pod, puedes ver el namespace, puedes ver a qué hora fue. Y eso te da una idea de qué tú necesitas buscar. No es que tú vas a dejar el pod corriendo mientras investiga, no. Aíslalo, trata de subir uno nuevo por si tienen persistencia en ese. Pero tú necesitas saber qué sucedió porque tú necesitas parchar. Entonces, esa suele ser la eterna batalla entre TI y seguridad. Yo necesito un pod, necesito subirlo rápido, necesito que eso esté listo corriendo en producción para mañana. No me quiero sentar a enumerar los privilegios que yo necesito. Por lo tanto, ponle la mayor cantidad de privilegios para que no explote y llegaste rápido a que tu aplicación la comprometiera. Por lo tanto, siempre que detectes, limite el impacto, aísla y asume que siempre estás comprometido.